Luego se guarda silencio. Entre tanto, toda esta situación de convulsión social ha hecho pasar desapercibida la evolución del caso de Alberto Fujimori, que nos ocupó tanto la semana pasada, puesto que hubo incluso una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema. Y hoy debía haber otra audiencia, aunque esta vez sobre el caso Barros Alto propiamente tal y no sobre el indulto humanitario, y esta audiencia ha sido anulada, ha sido suspendida, sin que se hayan dado hasta mi conocimiento y razones para esta decisión. Pero en todo caso estamos en contacto con el abogado de Alberto Fujimori, el doctor César Nakazaki, que tendrá sin duda cosas que decirnos sobre su defendido. Señor Nakazaki, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, usted había pedido ser escuchado, por lo menos en tanto que amicus curiae, por la Corte. ¿Cuál es la situación el día de hoy? Como bien has dado cuenta, Fernando, el viernes, la semana pasada, hubo una audiencia donde se tenía que examinar la petición de los representantes de las víctimas de dictar medidas provisionales. Esta audiencia era central porque tenía como antecedente una inusual medida provisional de oficio que había dictado la Corte. O sea, la Corte un día antes de la audiencia dicta una medida de lo que tenía que discutirse en la audiencia. Entonces, eso por lo menos obligaba a que la Corte dé una respuesta rápida, si se mantiene o no la medida provisional, cosa que no ha hecho, y hoy remata con no celebrar la audiencia donde se tenía que examinar el tema de fondo, si es que estaba bien o no la decisión del Tribunal Constitucional de dejar sin efecto el indulto humanitario. Eso ha sido suspendido, y ¿hasta cuándo será? Porque hay que recordar que la Corte solo sesiona por periodos, no sesiona todo el año. O sea que si la Corte no convoca otro periodo, nos quedamos con la medida provisional y sin la decisión de fondo hasta cuando la Corte se le ocurra. Doctor Nakazaki, ¿y cuáles han sido los motivos de esta suspensión y cómo queda la situación de Alberto Fujimori? Una gran pregunta. Como solo soy amicus curiae, como bien recordaba Fernando, que por lo menos ha sido la manera como me dejan intervenir, no me notifican. Gracias a la gentileza de mis colegas abogados que participan, tomé conocimiento que ya la Corte decidió dejar sin efecto la audiencia del día de hoy. Eso ha tomado conocimiento el día de ayer. Hasta hoy solo tenemos la medida provisional de oficio de la Corte que decía: mientras decido si acepto o no el pedido de medida provisional de las partes, pero ni siquiera eso ha resuelto. Así que es lo que me tendré que abocar de manera inmediata, porque si mi memoria no me falla, el viernes terminaría ya el periodo. Así Entonces es. la Corte debería de inmediato pronunciarse si mantiene la medida provisional de suspensión de ejecución de la sentencia del TC o si esta va a quedar sin efecto. Pero, doctor Nakazaki, ¿cuál es su interpretación sobre la motivación real que hay para usted de la postergación de esta audiencia? ¿Quizás mantener a Alberto Fujimori en prisión? Lamentablemente no sería el primer caso, Carlos. Hay varios casos en la historia de la Corte donde aparece con una medida provisional adoptada en 2-3 días y de ahí desaparece y deja sin tratar el tema de fondo. Largo tiempo. Es lo más probable que la Corte se haya dado cuenta que no está en condiciones de examinar el tema de fondo, que es bastante complejo y que fue muy prematura la decisión de oficio de dar una medida cautelar provisional sin siquiera preguntar si en el Perú ya se habían implementado medidas cautelares, que creo que ese es el tema de fondo del silencio. Ya en el Perú se había dictado comparecencia y impedimento de salida por 18 meses. Entonces no había la extrema urgencia, la extrema necesidad que el reglamento de la Corte exige para dictar este tipo de medidas provisionales.
Ahora, parece bastante claro que ya se pronunció la Corte y que la audiencia que sostuvo el día viernes conducirá a un documento más argumentado respecto de la no viabilidad de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional en el Perú. Entonces, la pregunta que cabe, lo más razonable no sería que usted aboque sus esfuerzos a a una nueva solicitud de indulto humanitario, porque la Corte ha desestimado los argumentos que ha dado el TC para restablecer el del año 17, pero no ha dicho nada sobre la eventualidad de que una nueva solicitud basada en la información médica de la que se puede disponer hoy pueda dar resultados. ¿No sería prioritario eso en vez de estar buscando raspar el fondo de la olla de una penosa decisión tomada el año 17? Con Colón, como dirían en mi tierra, en Chiclayo, pero algunas precisiones, mi querido Fernando. Yo tengo esperanza que la Corte no ratifique la medida basado en lo que la juez de Costa Rica dijo. Acá no está en discusión, porque todos recordaban el indulto de PPK y todo el contexto. Acá la miembro de Costa Rica hizo la pregunta clave. El señor ahora tiene 83 años, tiene estas enfermedades y tiene estas dos medidas cautelares. ¿Hay o no hay peligro de fuga? Y el silencio fue absoluto. Entonces la Corte está evaluando el tema de fondo, porque ya con el amicus curiae le hemos dado una información que evidentemente no tenía. Así que déjame tener la esperanza de que quizás la Corte nos sorprenda diciendo: no va la medida provisional porque ustedes no me dieron la información completa. Bueno, es libre usted de guardar esa esperanza, es libre, lo dejo enteramente bajo su responsabilidad. Una segunda, si me permite brevemente. La Corte no se ha pronunciado si está bien o mal dado el indulto, o si está bien o mal dada la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso debía ser hoy día. Y eso no se ha tratado. Bueno, esperaremos entonces lo que publique como resolución después de la audiencia que se llevó a cabo el día viernes de la semana pasada. Permítanos ir a una breve pausa. Con el doctor César Nakazaki, abogado del expresidente Alberto Fujimori, aquí en Ampliación de Noticias. Doctor Nakazaki, quería aprovechar sus conocimientos en leyes para preguntarle. Ayer hubo protestas muy fuertes en Lima. Actos vandálicos, ¿no? Atentados contra edificios públicos. En este caso, ¿cuáles son los delitos que se configuran? ¿Cuáles son las implicancias legales de una situación como esta? Los delitos que se configuran para los autores, estos vándalos, estos delincuentes que han cometido estas atrocidades en el centro de la capital. Cuando se va más allá de la protesta, que es un derecho y resulta muy útil porque grandes reformas, grandes conquistas sociales se han logrado a través de la protesta y se convierte en delito, se comete delito de disturbio, que es un delito contra la tranquilidad pública y puede llegar incluso a lesiones graves y al homicidio, si es que aparte de este disturbio, de este ataque a las personas, a las instituciones, a la propiedad pública y privada, deriva en lesionar gravemente a las personas o incluso en muertes. Por eso va desde el disturbio hasta el homicidio. Uh-huh. Pero en los casos que hemos visto ayer, las penas para las personas que son autores de estos actos delictivos, ¿de qué a qué periodo fluctúan? Si quedamos solamente en disturbios, podríamos llegar, dependiendo, hasta 8 o 12 años, dependiéndose de las agravantes que se configuren. Y si se verifica que ha habido algún lesionado, algún fallecido, ya dependerá de cada circunstancia concreta, donde tienes marcos de pena que van desde los 6 años hasta los 25 o 35 años, dependiendo de las circunstancias, en el caso que se haya verificado alguna muerte o alguna lesión grave, ¿no? Muy bien, muchas gracias por sus explicaciones, tanto sobre el tema, para el cual lo llamamos, como también sobre este tema, el marco penal respecto de los delitos que hayan podido ser cometidos ayer en el contexto de las manifestaciones, no en las manifestaciones, sino después, vándalos que hemos visto destruyendo edificios públicos y propiedad privada. Muchas gracias, doctor César Nakazaki, que tenga usted buenos días. Muy buenos días.